Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa Pacto Renovado. A nombre de nuestra pastora Noemí Noble, les saludamos a todo nuestro auditorio que en esta mañana ha encendido su televisión, que ha buscado nuestra página web para seguir esta transmisión en la cual definitivamente vamos a estar profundizando en el capítulo de Mateo 7, que sin duda nos ha traído una riqueza especial para nuestras vidas espirituales y también para detectar aquellas cosas que están fuera del contexto bíblico, que están fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hoy en este auditorio nos acompaña el pastor Francisco. Le damos la bienvenida a este lugar. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y agradezco al público en este tiempo que nos dispensará con su atención. Quédese con nosotros para ver qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de las cosas que están sucediendo en este tiempo. Y así es, le damos también la bienvenida a todos nuestros amigos que están en el estado de Jalisco, en la Ciudad de México, también aquellos que nos están viendo en Zacatecas, en el sur de los Estados Unidos, y a todos, por supuesto, los que están conectados a través de nuestra web TV en www.graciachannel.com. Sean bienvenidos y pues bueno, vamos a dar inicio a este tema en Mateo 7. Nos quedamos, en la semana pasada estuvimos hablando acerca de los falsos profetas con nuestra pastora Noemí y nos quedamos en el versículo 16 acerca de por sus frutos los conoceréis. Estamos viendo este tema con respecto a la base, dice, para la vida y obra del pueblo del reino. Y pues bueno, seguiremos en este tema abordando a partir del versículo 16 de Mateo 7. Pastor, me gustaría que usted nos apoyara con esta lectura de este pasaje. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo capítulo 7, versículo 16. Amén. 17. La semana pasada estuvimos hablando acerca de los falsos profetas, ¿sí? Personajes que hoy en día están predicando la palabra de Dios, aparentemente predican la palabra, pero que están sacando muchos textos que no enseñan correctamente lo que Dios quiere para la vida del creyente. Entonces, esta palabra está trayendo a sus vidas una confusión, no solo a ellos, sino también a todos los creyentes, a todas las personas que los escuchan, a todos aquellos que están en las congregaciones, pastor. ¿Usted qué nos puede opinar acerca de este tema? Bueno, podemos darnos cuenta que hoy en día las personas encargadas de ministrar al pueblo de Dios, las personas encargadas de predicar, de llevar el mensaje de la palabra de Dios, han tomado un camino diferente, por lo que así conviene a sus ideas, a sus planes, por lo que fuera. Simple y sencillamente se han desviado. Deben de tomar en cuenta la palabra de Dios, y la palabra de Dios debe ser vista en su totalidad, en su historia. La historia nos dice y nos habla y nos da referencia de lo que la ley de Dios está escrita, de lo que de la Biblia emana. Por ello no podemos ni debemos confundirnos al tener ideas erróneas o al anteponer ideas de uno mismo. Esto no está bien, Dios no lo ve bien, y en su tiempo Él recompensará a todos y cada una de las personas que hablan su palabra y los que buscan distorsionarla. Así es, correcto. La Biblia es clara, todo buen árbol se refiere a una planta. Todo buen árbol da buenos frutos. Así es. Entonces, si hacemos un poco de observación en lo que se predica hoy en día en los púlpitos, estaremos dándonos cuenta y la gente se podrá dar cuenta que se están alejando o se han alejado de la enseñanza de la palabra de Dios. O sea que definitivamente con respecto a este versículo, una persona que no está apegada al principio bíblico no puede enseñar una correcta instrucción de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque entonces, como nos dice también la Escritura, se vuelven guías de ciegos, ellos mismos estando cegados, porque no tienen la palabra, porque Dios no les está revelando su mensaje, sino que están hablando en su propia carne. En su propia carne. Efectivamente, hermano Manny, hoy en día podemos darnos cuenta y la Escritura nos previene, la Escritura nos alerta, la Escritura nos dice, guárdense, cuídense de estas personas. Y en el verso 15, de los falsos profetas. En aquella época, cuando nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la tierra, simple y sencillamente estaba plagado de personas y todos se levantaban y todos decían tener profecía. Pero la profecía era muy reconocida. ¿Por qué? Porque debía venir de Dios, tenía que tener elementos específicos. En este caso, la mayor evidencia de que se trataba de un mensaje de Dios y de un profeta de Dios era el cumplimiento de esta profecía en su totalidad. Hoy en día podemos darnos cuenta como personas pseudoprofetas se levantan y dan una palabra de profecía, hablan algo y al no cumplirse muchas veces le echan la culpa a Dios, de que es Dios el culpable, y no es así. La verdad, Dios no se puede negar a sí mismo, Dios lo que dice lo cumple. Así es. Y la mayor profecía nosotros la podemos encontrar en la palabra del Dios vivo, en la Santa Biblia. Amén. Con respecto a esto, pastor, dice la Escritura que todo árbol que no da buen fruto, pues tiene una recompensa, ¿verdad? Todo árbol que no da un buen fruto tiene su recompensa. Y es lo que nos dice ahí en el capítulo 19 de Mateo 7, que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es cortado y echado al fuego. A mí me gustaría, pastor, que podamos ir a una cita bíblica, allí en Mateo capítulo 3, versículo 10. Usted pueda apoyarnos con esa cita. Lo que yo buscaré este versículo de Lucas 3:9 para ver qué es lo que nos dice la Escritura con respecto a este tema. Dice la palabra en el Evangelio según Mateo capítulo 3, verso 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces ahí vemos otro versículo hablando acerca de los árboles que no dan buen fruto. Nosotros nos consideramos como esos árboles que tenemos que dar buenos frutos. Pero definitivamente si nosotros no damos esos frutos, ¿qué es lo que van a hacer? Ser cortados, ser talados desde la raíz, ¿verdad, pastor? Que es lo mismo que nos dice en Lucas capítulo 3, versículo 9, que dice de la siguiente manera: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, todos los árboles que no estén dando frutos serán cortados y echados al fuego. Y es ahí donde nace una pregunta. ¿A qué fuego se estará refiriendo la palabra en estos versículos, pastor? Bueno, podemos darnos cuenta que en los lugares donde la tierra es trabajada, ¿no? Donde la tierra es sembrada, podemos darnos cuenta que hay un proceso. Cada vez que se levanta la cosecha, cada vez que se recoge esta, el resto de las plantas de los árboles que quedan son tomados y echados al fuego, y el fruto es recogido para que la tierra cumpla un nuevo proceso. En este caso, la palabra de Dios se refiere precisamente a las personas. El árbol debe ser bueno, o sea, la persona, el líder, el pastor, el predicador debe estar teniendo una enseñanza que le da a las personas,
que son el fruto precisamente, porque una cosa son el fruto de la predicación de la palabra de Dios y el fruto del Espíritu, y etcétera. Entonces, podemos darnos cuenta que en esta ocasión se refiere a la enseñanza que se está transmitiendo, a la enseñanza que se está dando a las personas, a los feligreses, al pueblo de Dios en sí. Cuando nosotros escuchamos lo que hoy en día se ofrece, es como una oferta de mercado. Es como, ven, sal, Dios te va a solucionar tus problemas, Dios te va a hacer rico, Dios te va a prosperar, te va a darte. Y en realidad ese no es el mensaje de la palabra de Dios. Dios quiere que las personas entiendan, Dios quiere que las personas vuelvan a la palabra de Dios para que ellos estén ciertos de que Él dio su vida para salvación de toda la humanidad. Efectivamente, y es precisamente lo que la palabra, bien decías algo importante, pastor, acerca de esta nueva enseñanza que es abundar en las cosas materiales, es abundar en todo esto, cuando realmente la palabra nos está hablando acerca de abundar en el Espíritu. En el Espíritu es el propósito de la palabra, transformarnos, cambiarnos y hacer todos esos cambios que tal vez por mucho tiempo desde nuestra niñez nos han enseñado, nos hemos adquirido, y que no es precisamente el mensaje de la Biblia el abundar en cosas materiales. Definitivamente consecuente a nuestra relación con Dios, a nuestra entrega, a nuestra obediencia hacia Él, pues Él nos recompensa y nos abunda no solo en cosas materiales, sino que también nos abunda en su gracia, nos abunda en su amor, porque Él es bueno, Él es misericordioso. Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe qué es lo que necesitamos, porque Él es fiel y verdadero a su palabra. Así como ha estado con su pueblo, en su pueblo Israel, así como ha estado con Él, va a estar con nosotros. Siempre va a estar con nosotros, porque Él es fiel y verdadero. Y esa es la palabra hoy, mi hermano, que tú nos estás viendo a través de nuestro programa aquí en Pacto Renovado. Queremos que tu espíritu crezca, que tú puedas adquirir y conocer la palabra de Dios y que puedas tener esa fe. Dice la palabra que ella misma es viva y eficaz. Y es lo que Dios quiere para tu vida. No solo quiere cosas materiales para ti, Él quiere que tu espíritu, tu alma y todo tu cuerpo sea prosperado. Pastor. Pues nosotros invitamos a todas y cada una de las personas a que se acerquen a la palabra de Dios, a que la gente encuentre por medio de las Sagradas Escrituras esa respuesta a sus interrogantes. Sí, es verdad, se necesita de una persona, de un guía, de un pastor, para que pueda darles ese mensaje de salvación, pero que no se conformen solamente con eso, que escudriñen las Escrituras, que investiguen, que lean, para que se den cuenta hasta dónde Dios está usando a sus pastores o hasta dónde los pastores se han desviado de la verdad de la palabra de Dios. Amén. Todavía me quedé con una duda, pastor. Me quedé con una duda acerca de estas palabras que están escritas, de que todo árbol que no da fruto será echado al fuego. Cuando dice esta palabra echado al fuego, a mí me nace la duda, y yo creo que también a nuestros televidentes estarán preguntándose si se estará haciendo referencia al infierno. Sí. ¿Podríamos tener una relación con respecto a estos versículos refiriéndonos a ese lugar? Bueno, nosotros, y volvemos al ejemplo, volvemos precisamente a la idea de cuando la tierra es o va a ser preparada para ser sembrada, para ser cosechada y que se recojan obviamente los frutos. Todo ese tipo de arbustos, todo ese tipo de ramas, de plantas que no producen ningún fruto, que no dan algo que sirva realmente, es cortado, es echado al fuego. En este caso podemos nosotros mencionar el fuego del infierno. Claro. ¿Por qué? Bueno, hoy en día tristemente vemos que las personas ya no tienen miedo del infierno,
Hoy nos damos cuenta que la gente ha buscado inclusive hacer parecer el infierno como algo agradable. El Evangelio de Marcos nos señala que no. El infierno es un lugar de tormento donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si nosotros nos damos cuenta, algunos países han eliminado la palabra infierno y otras personas han creado confusión de que si el infierno es la sepultura o de que si el infierno es algo simple y sencillamente subjetivo. No es así. Recordemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo siempre tomaba enseñanzas de la vida cotidiana, ¿sí?, para hablar o representar algo espiritual. Claro. Esto se llaman parábolas. Entonces, cuando se habla de ser echado en el fuego, se refiere precisamente al infierno. Se refiere a ese lugar de tormento. Por ello, pues todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado. Toda persona, todo líder, pastor, predicador, evangelista, que no habla lo que es la palabra de Dios, está sembrando semilla mala en las personas. Obviamente el fruto va a ser malo. Y la finalidad de estas personas no es predicar la palabra de Dios, pero también ellos deben entender y deben saber que van a tener un castigo. Así es. Lamentablemente un castigo que será doloroso, será penoso, porque imagínense tanto tiempo hablando la palabra con la finalidad solo de adquirir bienes materiales, de adquirir una satisfacción personal. Yo creo que bien tiene uno la recompensa. Es por eso que hacemos un llamado a todos nuestros hermanos, consiervos, pastores, líderes que están en las congregaciones, que se enfoquen en la predicación de la palabra. No solo en el éxito, no solo en alcanzar cosas materiales, sino también hacer crecer el espíritu y que la gente en las congregaciones venga a obediencia de la palabra, que obedezcan los mandamientos del Señor, ¿verdad? Aquellos que Él estableció allí en Éxodo 20 y que los estableció para todos, no para un grupo denominado, sino los estableció para toda la humanidad para que los obedeciera. La pregunta hoy, ¿cuántos de esos mandamientos cumplimos? ¿Cuántos de esos mandamientos se están predicando en las iglesias? ¿Cuántos de esos mandamientos hoy se le está dando a conocer al pueblo? Muchas veces nos desenfocamos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas y nos enfocamos en otras cosas vanas, en cosas pasajeras. Bien lo decía el rey Salomón, en vanidades, en cosas que son vanidad. Vanidades. Amén. Continuamos con la lectura, pastor, aquí con respecto al tema de Mateo 7, que nos dice en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál es la voluntad del Padre, verdad? Todos aquellos que hacen la voluntad del Padre serán los que tendrán acceso al reino de los cielos. Así es. Hace un momento dijiste, mencionaste una palabra, vanidad, y pues precisamente ese es el problema quizás hoy en día. El enemigo, el diablo, ha sembrado orgullo, vanidad en las personas que predican el evangelio, algunas, no todas, porque tampoco podemos generalizar. Claro. Sin embargo, podemos darnos cuenta que la gran mayoría de estas personas buscan fama, buscan fortuna, aunque debemos recordarles que no se trata del pueblo de ellos. La empresa no es de ellos, el ministerio es el ministerio de Dios. Amén. Es un encargo que Dios ha puesto en las manos de cada individuo que es llamado a predicar la palabra. En segundo lugar, podemos hablar del Éxodo 20, de los 10 mandamientos. ¿Qué tan vigentes están estos hoy en día? Bueno,
Algunos se atreven a decir que algunos mandamientos ya no están actualizados o ya no están vigentes o ya no tienen por qué observarse o practicarse. Pero es triste ver cómo al alejarse de la ley de Dios, las personas se pierden. ¿Qué es lo que se predica hoy en día en los púlpitos? ¿De qué se habla? Simple y sencillamente hay que escuchar, hay que ver lo que se está haciendo hoy en día en los templos, lo que se está predicando en los púlpitos, para darnos cuenta que la ley de Dios ya no está en la vida de las personas, mucho menos en los labios de los que predican la palabra de Dios. De sus profetas, ¿verdad? Efectivamente, porque el profeta es el que está encargado de difundir y de hablar el mensaje de Dios, ese mensaje que Dios revela a esas personas especiales para hacer su labor, para que comuniquen ese mensaje a su pueblo. Y un claro ejemplo de esa decadencia espiritual, de ese momento en el cual la gente y el pueblo decide alejarse de la ley de Dios, vemos las consecuencias muy claras en varios libros del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se alejó de cumplir la ley de Dios, esa ley que Dios les dio para su comunidad, para el bienestar de la nación. Cuando deciden alejarse, entonces juicio venía sobre el pueblo. Y sus profetas eran encargados de recordar el mensaje, de recordar esa ley al pueblo. ¿Y qué hacía el pueblo? Muchas veces los perseguían, los mataban, pero con los que sí se complacían eran con los falsos, ¿verdad? Aquellos que siempre hablaban de bienestar y todo va a estar bien, no va a pasar nada, tú no estás haciendo nada mal, no estás cometiendo ningún error. Con esos profetas sí se complacían. Aquellos que hablaban mentira, aquellos pseudo profetas, ¿verdad? Aquellos falsos que hablaban una palabra errada, una palabra distinta a la que Dios había establecido. Y es precisamente lo que estamos viendo aquí, que está haciendo referencia a estos hombres, mujeres, que le dirán al Señor, 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 y estos mismos no entrarán en el reino porque no han hecho la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es obedecer sus mandamientos, obedecer su ley. Bien lo decías, pastor, hay personajes que dicen la ley de Dios ya no está vigente, ya no hay que guardar la ley de Dios. ¿Y cómo no la vamos a guardar si el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que hay que hacerlo, que hay que guardar sus palabras? Así es. Y no es que cuando Jesús vino a esta tierra nos haya traído un nuevo mensaje, nos haya traído una ley nueva. Retomó la ley que Dios había establecido para nuevamente difundirla. Esto fue así. Bueno, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, la ley de Dios, en su esencia, ya había sido transformada, ya había sido interpretada y se encontraba que ya se practicaban más tradiciones, ideas, palabra de hombre, que lo que realmente Dios había hablado en el Sinaí. Entonces, podemos darnos cuenta que el apartarse de Dios trae consecuencias desastrosas para la vida, para el lugar, para la familia, para aquel país que no tome en cuenta las ordenanzas de Dios. Por el contrario, podemos nosotros ver que cuando este oficio de profeta es dado a las personas, ellos se encargan de difundir la palabra de Dios. Ellos se encargan de hablar la palabra de Dios. No es sano apartarse de ella. Cuando nuestro Señor Jesucristo llega, los fariseos, los intérpretes de la ley, le recriminan que Él no cumplía la ley. Sin embargo, Él les dice, yo he venido a cumplir la ley. Yo he venido a satisfacer en todos los sentidos la ley de Moisés.
ustedes son los que no la están cumpliendo. Y hoy en día podemos observar, tristemente, hermano Manny, cómo los profetas, que son los mismos pastores encargados de hablar esta ley, están desviando al pueblo de Dios de ella. Efectivamente. Y todos tendremos nuestra recompensa. Definitivamente, aquellos que prediquen la palabra sin quitar ni una de ellas, sin quitar ni un mandamiento, entonces tendrán su recompensa. También aquellos que quiten palabras de este libro, o que la aumenten, ¿verdad? O que le pongan, Así es, que la aumenten, también tendrán su recompensa. Y bueno, definitivamente este tema, pastor, nos está trayendo mucha luz. Así es. Y también sé que a nuestros televidentes que están ahí siguiéndonos, sé que está trayendo luz y conciencia este mensaje a tu vida. Te invitamos a que nos sigas en este momento. Nos vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Pacto Renovado. Bienvenidos nuevamente aquí a Pacto Renovado. Estamos de regreso aquí compartiendo el mensaje con nuestro pastor Francisco en Mateos capítulo 7, en su versículo 22 nos hemos quedado, y estamos hablando de este tema muy interesante y que seguramente traerá y está trayendo mucha luz a nuestras vidas. Pastor, hablábamos acerca de las características de aquellos que dirán Señor, Señor en el corte, y podrás hablarnos y ampliarnos un poquito más acerca de ellos. Así es. Hace un momento estábamos platicando precisamente de porque la palabra de Dios dice, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Las características de estas personas, es obvio que cuando nuestro Señor Jesucristo se refiere a los falsos profetas, está hablando también de una evidente, ¿sí?, respuesta por parte de las personas que los escuchan. Cuando la palabra de Dios no es hablada, cuando la palabra de Dios no es predicada, se meten ideas extrañas, prácticas erróneas, pues tristemente el pueblo de Dios comienza a hacer uso de estas prácticas, a tener estas ideas y a llevarlas a cabo finalmente y a vivir con ellas. Entonces, cuando la palabra de Dios señala de aquellas personas que se dedican o hacen mucho énfasis en los milagros, en las sanidades, en todo este tipo y conjunto de cosas que hoy en día vemos que se prepondera en las diferentes actividades que se realizan. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, antes de llevar a cabo un milagro de cualquier tipo, siempre hablaba y siempre hacía énfasis en la salvación de la persona, no en sí en el milagro. Esto es como consecuencia de que la persona acepte el reino de Dios en su vida, como consecuencia de que la persona tome las leyes de Dios, haya aceptado a Dios. Y entonces ese debería ser el mensaje de profecía, por decirlo de alguna manera, central. Ese debería ser el mensaje directo de las personas a la vida de la gente. Recibir a Cristo, ¿sí?, cambiar su manera de pensar, tener a Cristo en su corazón, y Dios se va a encargar, ¿sí?, de llevar a cabo, de acuerdo a su voluntad,
la sanidad, la restauración, el milagro correspondiente. No se debe preponderar en los milagros. Es triste ver cómo las campañas hoy en día, las actividades evangelísticas tienen un auge especial y preponderan, como si tuvieran ellos la capacidad o tomaran, peor aún, el lugar de Dios, Claro. o manipularan al Espíritu Santo a conveniencia. Esto no es así. Y podemos darnos cuenta en la palabra de Dios. Por ello, cuando Dios dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hace referencia y énfasis a este tipo de prácticas hoy en día, hermano Manny. Por supuesto, pastor, y efectivamente es atribuirse esos poderes sobrenaturales o esas manifestaciones del mismo Dios, porque Dios hoy aún en día hace milagros. Por supuesto. Dios hace milagros, pero cuando esperamos más aquellos milagros que su misma palabra, que nos transforma y nos cambia, y nos volvemos fanáticos de eso, entonces yo creo que allí es donde hay un error, no solo en aquellos que son parte de esta manifestación, que promueven esta manifestación, sino también aquellos creyentes que están esperando que la manifestación de Dios siempre sea sobrenatural, ¿sí? De un tiempo para acá, tanto predicadores como músicos quieren enseñarnos acerca de este tema de que tenemos un Dios sobrenatural, ¿sí? Y lo creemos definitivamente, creemos que hay un Dios sobrenatural, pero no estamos creyéndolo como, como estos predicadores y cantantes nos los quieren exponer, ¿sí? Con estas manifestaciones gloriosas y que muchas de esas se las atribuyen ellos mismos, creyendo que tienen la capacidad, que ese poder es de ellos y no reconocen al Creador y al Dador de la vida, que no reconocen a aquel Señor que murió por nosotros, y creo que no hay mayor milagro que el que hizo Jesús. El que hizo Jesús por nosotros al morir en la cruz del Calvario, al entregar su vida, al sufrir y al darnos esa libertad, la cual estábamos destinados a la perdición. Todos estábamos destinados a la perdición, pero gracias a Jesús fuimos salvos. Gracias a esa redención, a ofrecer ese sacrificio, tuvimos salvación. Así es, ese sacrificio en la cruz del Calvario es suficiente para la salvación de toda la humanidad. Ese sacrificio en la cruz del Calvario está vigente hoy en día para todas y cada una de las personas que quieran acercarse a Dios. El perdón de los pecados de las personas está allí, en ese sacrificio en la cruz del Calvario. Ese es el mensaje central de la Biblia, la salvación y el perdón de los pecados de la humanidad. Hasta hace algunos años no se daban este tipo de movimientos tan particulares, ¿no? de profetas, o más bien pseudoprofetas, profetistas, que trajeren o buscaren el apantalle de las masas, de las personas. Hasta hace algunos años la predicación en el púlpito era de una enseñanza clara, era de una enseñanza de la palabra de Dios, y pues es triste ver cómo se ha desvirtuado todo este tipo de cosas. Efectivamente. Pero el pecado pues llevan el castigo. El apartarse de Dios precisamente los lleva a sufrir, a, como dice la Escritura, a ir engañando y ser engañados al mismo tiempo, sirviendo a los perversos y malévolos planes de Satanás, que quiere y siempre ha querido desviar al pueblo de Dios de la ley de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, ese es uno de los puntos principales e importantes y en la cual todos los creyentes debemos de tener puesto el ojo.
desviar. Satanás, Lucifer, siempre ha querido desviar al creyente de cumplir el propósito de Dios, de cumplir su ley, de cumplir sus mandamientos. Y lo que estoy deduciendo a través de esta escritura, pastor, aquí en el 22, es algo muy importante. No importa que tú eches fuera demonios, no importa que tú hagas obras poderosas, porque eso puede suceder, pero si no cumples la ley de Dios, entonces no tienes derecho al reino de los cielos. Así es. Además, podemos darnos cuenta que el uso de los milagros, cuando nuestro Señor Jesucristo hacía uso de ellos, es precisamente para dar evidencia de la palabra que Él, de la profecía, del mensaje que Él llevaba. O sea, Él podía hablar y decir, en mi reino, cuando mi reino venga, cuando sea instaurado mi reino, allí no va a haber más muerte. Entonces decían, bueno, ¿y cómo podemos? Lázaro, sal fuera. Entonces Él está dando evidencia, Él está comprobando que su palabra o la palabra que Él hablaba estaba siendo respaldada. Es la evidencia, es la prueba irrefutable. La gente podía darse cuenta de todas estas cosas. Pero hoy en día vemos cómo las grandes masas, las personas se acercan siendo llevados por... Ven, conoce y recibe tu milagro, y nos damos cuenta también con tristeza cómo se van retirando. Algunos se retiran como entraron del lugar, perdiendo y no dando crédito más a lo que escuchan, y negando o renegando de la misma palabra de Dios. Exactamente, porque Dios no actúa, ¿verdad? A veces, y no es cuando nosotros lo pidamos, sino cuando sea la voluntad de Él, ¿verdad? Así es. Y sí, bien decías esos de ven y recibe tu milagro, aquellas famosas noches de gloria, e incluso hasta donde la gente paga, ¿no? Para recibir un milagro, que eso es algo contradictorio. ¿Cómo Dios puede cobrarte la manifestación de tus milagros, de su milagro, la manifestación sobrenatural de su poder? O sea, eso definitivamente es una idea, ha sido parte de una doctrina de comercialización de los creyentes. Bien lo decía el apóstol, que harán mercadería de ustedes. Y es lo que precisamente estamos viendo hoy, con esta etapa, pastor, acerca de ven y recibe tu milagro y estas noches de gloria, que definitivamente la gente cree y tiene esperanza de que va a haber un cambio en ellos, y cuando termina todo el espectáculo, todo el show, regresan a sus hogares igual como fueron. Así es, en el manipule de las emociones juegan con las personas, les prometen algo que muchas veces no sucede, pero ya consiguieron estos pseudoprofetas sus intenciones de ganancias económicas. Ahora, a mí me gustaría, hermano Manny, con estas palabras que voy a decir, llamar a la reflexión de todos aquellos que hacen uso de estas prácticas. Claro. En el Evangelio de Mateo, en el versículo 15, capítulo 7, la palabra de Dios dice que se debe tener cuidado de los falsos profetas. Yo quiero hacer un poco y citar la historia nuevamente y decir que en aquella época, para los que predican la palabra, perfectamente saben que estaba plagado de falsos profetas. Pero ¿cómo la palabra de Dios hoy está actualizada? ¿Por qué digo que está actualizada? Porque hoy en día hay muchas personas que ostentan el título de profetas. A mí me maravilla ver cómo la Escritura, ¿sí?, cobra vigencia. Y ese llamado, esa palabra que Dios dio a las personas hace poco más de 2000 años,
hoy en día está tan actual y la vuelve a hablar a todos aquellos que ostentan el título o que han tomado el título de profetas. Que no se confundan, que no se equivoquen, que regresen a la senda antigua. La palabra de la profecía es esta, la Biblia. Amén. No tienen por qué tomar otros libros, tomar otras ideas, hacer uso, ¿sí?, de planes de otras personas. Costumbres y tradiciones también. Que regresen a la palabra de Dios. Caballeros, les está esperando una recompensa. ¿Cuál va a ser esta? Bueno, la Biblia es clara. Amén. Todos vamos a recibir recompensa. Todos, De efectivamente. acuerdo a lo que prediquemos, de acuerdo a lo que profeticemos. Algunos ya están recibiendo su recompensa en estos tiempos, la fama y la fortuna. Pero también les espera una recompensa que Dios tiene en su palabra. Y eso es innegable. Dios no vino a hablar del infierno, Dios no vino a hablar del fuego del infierno por querer espantar, por querer que las personas se conviertan. Dios estaba hablando la verdad. Y por esa verdad fue crucificado también. Amén. Y esa recompensa, pastor, bien lo dice allí en el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Esta palabra es para aquellos, para aquel pueblo, para ti, mi hermano cristiano, para ti, mi hermano creyente. Esta palabra es para nosotros, no para los que están en el mundo, porque ellos no conocen, no tienen conocimiento de esta palabra, de esta verdad. Pero tú que estás en una congregación que te dice ser cristiano, creyente en Cristo, para ti es este mensaje. Es el momento de reflexionar. Es el momento de que te preguntes si esa palabra que estás recibiendo en tu congregación es verdad. ¿Sí? Si está pegado al principio bíblico. Bien dice también la Escritura que por falta del conocimiento ha perecido el pueblo, ¿verdad? Y se pierde. Y se pierde. Entonces a veces no estudiamos, no le dedicamos un momento de investigación, de profundizar, de escudriñar la palabra, y nosotros no nos podemos declarar inocentes, porque esa es una de nuestras responsabilidades, es uno de nuestros compromisos como creyentes. Así es. Estudiar, leer. Y si no lo hacemos, precisamente estamos entonces cayendo en mentiras, estamos cayendo en falsas doctrinas, estamos cayendo en algo erróneo y en los cuales no vamos a ser justificados. También tendremos recompensa por eso, por no indagar, por no investigar, por no estudiar, por no escudriñar. Sé que vivimos hoy en día una vida express, todo es rápido. El trabajo, la escuela, la familia, etcétera. Hay muchas cosas, hay muchos distractores hoy en día. Pero es importante que cada día dediquemos un tiempo a la lectura, un tiempo a investigar, a indagar si realmente lo que nos están enseñando en nuestras congregaciones está apegado al principio bíblico. Hay que cuestionar, ¿cierto, pastor? A veces creemos que el hecho de cuestionar al líder, al pastor, cuestionar la enseñanza, a eso me refiero, a la enseñanza del líder, del pastor, del obispo, es incorrecto, pero hay que hacerlo, es necesario, hoy en estos tiempos es necesario hacerlo. Si eres un verdadero creyente y que quieres estar apegado a la verdad, hay que escudriñar y cuestionarlo todo. Así es, la misma Escritura nos lleva de la mano por medio de la presencia del Espíritu Santo de Dios que nos guía hacia toda verdad. Sin embargo, las grandes y exuberantes manifestaciones del obrar, del poder, de la presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de los pseudoprofetas, pues yo me atrevo a pensar que es un espíritu de engaño el que está reinando hoy en día en todos ese tipo de actividades y de actos. No es que diga que no se realicen, que no se lleven a cabo, pero hay que también tener
esa suspicacia, ¿no? Para querer conocer de qué se trata. O sea, qué es lo que se está enseñando, qué es lo que se está practicando, qué es lo que se está recibiendo como palabra de Dios. El texto nos dice: guardaos de los falsos profetas. Y hasta donde hemos llegado, así que por sus frutos los conoceréis. Efectivamente. Y luego, entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A qué se está refiriendo? Volvemos y dispénsenos que seamos muy redundantes en el tema, a la palabra de Dios, a los falsos profetas, a las personas que están haciendo uso de la palabra de Dios y acomodándola, ¿sí?, de acuerdo a sus ideas para llevar a cabo sus planes, que no son los planes de ellos, tristemente. Pero sí quisiera citar lo que la Biblia dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Se refiere el texto a la palabra de Dios. A la palabra de Dios en su esencia, a la palabra de Dios en su espíritu, a practicarla, a tomarla en cuenta, a llevarla a cabo y a tenerla presente en nuestras vidas, en donde quiera que nosotros vayamos. Pero, ¿qué es lo que sucede, hermano Manny? Al no ser alimentados, al no ser enseñados por medio de la palabra de Dios. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué es lo que se ha sembrado en el corazón, en la vida de las personas? Es obvio que si no se trata de la palabra de Dios, la gente no va a ser prudente. La gente no va a estar esperando a Cristo Jesús. La gente no va a estar viviendo con Cristo Jesús en sus vidas. La gente va a estar siendo llevada de acuerdo a sus sentidos, de acuerdo a lo que piensan, a lo que creen, a lo que necesitan saber, pero no en su crecimiento espiritual, no en su vida o en su relación con Dios, sino a lo cotidiano, sino inclusive a lo secular de sus vidas. Dios no quiere eso para las personas. Dios quiere una relación personal con cada individuo, con su pueblo, con cada persona que le haya aceptado. Amén. Que quiera vivir de acuerdo a su santa y bendita palabra. Amén. Esa relación, ¿verdad, pastor? Ahorita que mencionas ese punto, esa relación que Dios quiere con el ser humano. Y hoy parece que necesitamos de intermediarios. Y el único intermediario es Jesús. Así es. El único, si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, Él es nuestro intermediario, el que nos lleva al Padre. Y es precisamente lo que el Padre quiere, esa relación, que su pueblo, el pueblo del reino, tenga esa relación con Él, con el Dios eterno, que vive y que Él siempre va a querer lo mejor para su pueblo. Hoy ese es el mensaje que tenemos para ti, mi hermano, aquí en Pacto Renovado. Queremos que tomes en consideración esto, porque es importante y porque los tiempos se agudizan cada día. Cada día es más complicado, más difícil estar en una congregación, en un lugar donde se predique la palabra de Dios, en donde se hable el mensaje del Señor. Ese mensaje que no está en engaño, que no es falso, que no es erróneo, sino que es un mensaje que viene de su presencia para transformarnos, para cambiarnos y para guiarnos. Así es, y podemos darnos cuenta, usted, amigo, puede darse cuenta, como pueblo de Dios, a todas las personas, hombres y mujeres, que la enseñanza desde el púlpito casi se ha perdido. La palabra de Dios ya en la gran mayoría de los casos ya no es tomada en cuenta. Ya hoy en día se apela más a las emociones,
se apela más a los actos circenses, con todo respeto, para entretener a la gente. Unas verdaderas puestas en escena. Claro. Para gozo de las personas. Está bien, estoy de acuerdo que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, pues hay un gozo de la salvación, se experimenta una tranquilidad, se experimenta una paz, pero no para que una persona llegue al templo o para que el pueblo de Dios llegue a congregarse y reunirse y estar esperando qué es o cuál va a ser el espectáculo de hoy en día. Es triste todo eso, hermano Manny, cuando la enseñanza desde el púlpito de la santa y bendita palabra de Dios es casi nula. Ya no se toma en cuenta, o ya no se está tomando en cuenta, y se lee o se recita, simple y sencillamente es para insertar, para meter la idea o el plan de los pseudopastores, profetas, profetizas, etcétera, de lo que quieren llevar a cabo. La gente debería ser más analítica en este sentido, darse cuenta qué es lo que están haciendo, por qué lo hacen, a qué se debe, ¿es realmente bíblico la enseñanza que están recibiendo o son solamente ideas de sus líderes? Amén, así es, pastor. Y bueno, aquí, hermanos, les invitamos a que puedan ver nuestra programación a través de Veracidad Channel, así programas como este, como Pacto Renovado. Tenemos también un programa, el cual nuestro pastor igual es parte del equipo de investigación, como lo es el programa de Apostasía, en el cual revelamos precisamente esas falsas enseñanzas, esas falsas doctrinas que hoy en día se están insertando en las congregaciones, y en el cual tú puedes encontrar ahí en nuestra página de internet y también seguir nuestro material en nuestras redes sociales. Ahí tenemos investigaciones y también tenemos estos videos que todo nuestro equipo aquí de Veracidad Channel se ha tomado el tiempo, se ha tomado la dedicación de manera profesional para hacer esta labor. Que la intención es que abras los ojos y que te lleves un conocimiento, que tú puedas discernir y que el Espíritu Santo te ayude también a discernir las palabras, las enseñanzas y las doctrinas que se están dando en este momento en todas las congregaciones. También te invitamos a que puedas también ser parte aquí en Veracidad Camino y Vida, aquí en Cancún, Quintana Roo. Si no tienes una congregación, puedes tú venir aquí a nuestro edificio. Estamos ubicados en la avenida Cabá, y visitarnos si tienes alguna duda. Yo sé que hay varios que nos están mirando en otros estados. Mándanos un mensaje allí, contáctanos si quieres saber más de este tema, si quieres que profundicemos personalmente en este tema, mándanos un mensaje, estamos en toda la disposición. ¿Verdad, pastor? Así es, apreciables amigos y auditorio. La finalidad del programa no es hacerlos sentir mal con lo que usted hace, con lo que usted practica. Simple y sencillamente es llevarlos a la reflexión de todas y cada una de estas cosas, porque la misma palabra de Dios nos dice, nos manda a que escudriñemos todo, que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Por lo tanto, no debemos nosotros de ignorar lo que Dios nos dice. Así que desde este lugar les invitamos también a nuestros cursos, les invitamos a que venga, a que usted venga, escuche, vea si usted no tiene una congregación o si en el lugar donde usted va no se mira por su crecimiento espiritual. Venga, háganos una visita, envíenos una nota y con mucho gusto le atenderemos. Nos despedimos, pastor. Damos gracias al auditorio. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.